Las 9 caras de Cristo, capítulo 12, Misterios de los magos. Una semana después de mi iniciación estaba totalmente recuperado y otra vez fuerte, y dentro de mi ser había un gozo extraño y constante. Era tan intenso que a veces sentía que no podía respirar con la suficiente profundidad para absorber todo el gozo del mundo. Fue en ese lapso cuando me trajeron una víctima de la mortal cobra rey. El hombre ya comenzaba a ponerse rígido y lo rodeaba esa palidez blanco-azulina que anuncia la muerte rápida. La procesión de los que plañían se detuvo a la sombra de un bodhi, un árbol, no lejos de mí. Su esposa vino a mí llorando y lamentándose. Dentro de mi estado de brillo y goce sublime me sentí irritado por esta alteración. ¿No saben estos tontos que la mordedura de una cobra rey significa una muerte segura? ¿Es que nunca aprenden? ¿Por qué quieren molestarme con lo imposible? Pero en un instante estaba mortificado por los caballos salvajes, de la pasión que atormentaban mis pensamientos internos. Me incorporé y fui hacia el bodhi a petición de la mujer. Estaba feliz de sentir que ni el angustiado e inútil lamento, ni las intensas pasiones de mi yo interior o las de esta gente sencilla habían apartado de mi conciencia la sensación del gozo supremo. Cuando miré al hindú me di cuenta de que había sido un joven de la clase mercante, próspero y bien parecido, y que tenía todas las razones del mundo para vivir. Su esposa era joven, hermosa, y por los 5 niños que lloraban a su alrededor me di cuenta de que era fecunda y obediente. Pero de un modo extraño no sentí lástima por el muerto ni por los vivos. En ese momento me pareció que la muerte era el mayor gozo, era la pasión más dulce. La muerte era la perfección de la vida, el continuo del estado de belleza del alma. La muerte no era más que el momento de vida prolongado más allá de los sentidos humanos hasta una eternidad ilimitada de dicha perfecta. El hecho de que uno muriera no era de gran importancia. Más tarde uno regresaría a aprender y a gozar de la vida. ¿Qué importancia tenía entonces el que uno cesara esta vida un momento antes de lo previsto? ¿No regresaría aún más rápidamente, recompensado por la ley inmutable con el tiempo que estos eventos le habían arrebatado? Pensando en esto me sorprendió algo ver la forma del joven sentado sobre las ramas del bodhi, así como su forma que yacía fría y rígida sobre las raíces nudosas. Murti era un hombre tan maravilloso, gritó la esposa. Oh, ¿por qué tiene que morir? Ningún hombre muere hasta que lo desea, dije, y mis propias palabras me sorprendieron. Me sorprendió más el aspecto de consternación y de culpa que se formó en el rostro de Murti en el bodhi. Fue así como supe que mi lengua había sido guiada. Hice que la multitud se alejara a unos 100 pasos de distancia para poder hablar con el espíritu del finado. Cuán sencilla era su historia. Era un hombre sumamente apasionado que deseaba a su mujer a diario. Ella se cansó y lo rechazaba, de modo que él buscó una mujer más joven, más deseosa, sino más bella. Él sintió que había hecho algo malo. Como buscaba la manera de castigarse a sí mismo, se descuidó. Nunca vigilaba su sendero y lo mordió una cobra mortífera. ¿Por qué pensó que había pecado? Porque así se lo habían enseñado. ¿Por qué no quería vivir? Porque le debía su obligación a su mujer y su amor a la mujer más joven. En mi momento de gozo total no vi nada de malo en esto y así se lo dije. Luego le indiqué a la familia y amigos que regresaran. Me paré por encima de la forma postrada del hombre, Murti, y lo tomé de la mano. Te perdono todos tus pecados. Perdónate a ti mismo. Ponte de pie, camina, continúa haciendo lo que hacías en la vida. El espíritu de Murti temblaba en las ramas del bodhi. Luego bajó para caer hacia atrás al cuerpo carnal. En el suelo, Murti se estremeció cuando la carne recibió al espíritu, gimió y empezó a incorporarse. A medida que se ponía de pie recobraba la conciencia y me miró con sus ojos castaños apacibles. Por un momento su espíritu le habló al mío por medio de la vista.
Luego llegó a sus ojos el velo del olvido. Yo sabía que Murti seguiría viviendo por un tiempo, pero quedaría atrapado y sería llevado a la muerte entre las exigencias de la carne y las enseñanzas de aquellos que nunca comprendían o sabían de aquellas exigencias. Incluso en este caso sentí una gran indiferencia. En mi estado de dicha, la vida y la muerte eran una. La mortalidad del hombre no tenía consecuencia duradera. Solo la ley eterna de Dios era importante y no tenía nada que ver con las insignificantes flaquezas y preocupaciones del hombre. Pronto perdí el sentimiento de dicha y aunque traté de curar otros casos de mordedura de serpiente, fracasé. A veces los hombres vivían, pero no se sentía que hubiera hecho algo para hacerlos vivir, porque estaba involucrado y preocupado por las pasiones y cuidados de la carne demasiado sólida. A veces hasta me preocupaba el hecho de haberle dicho a Murti que viviera feliz, a despecho de las normas morales de la sociedad en la que se había criado, de las enseñanzas de los sacerdotes de su religión y de la familia a la que le debía su lealtad. No obstante, progresivamente me convencía más y más de que las leyes de Dios no tenían nada que ver con los principios morales del hombre. La moralidad y la virtud eran semejantes, pero la moralidad y la divinidad no lo eran de la misma manera, porque la moralidad tenía que ver con las necesidades del hombre y la divinidad tenía que ver con un poder y una fuerza superiores sobrenaturales. De una forma algo torpe y confusa, yo estaba seguro de que estaba camino a una gran verdad, pero mi mente no estaba preparada para recibirla o mi entrenamiento no era suficiente para aclararla y hacerla útil. Lentamente perdí el hilo de este concepto y de nuevo me enredé en los cuidados y trabajos de la carne, la mía o la de otros. El 15º día me visitaron los hierofantes y estuve de acuerdo en recorrer la tierra hindú, llevando puesta la túnica amarilla del mendicante, usando como mi único adorno la joya del maestro del este. Debía enseñar los conceptos del brahmanismo y llevar la vida de un monje indigente. De esta manera inicié el viaje hacia el Ganges y seguí hacia abajo por ese bello país. Al principio enseñé los conceptos del brahmanismo, pero rápidamente me di cuenta de cómo el concepto del karma y de las 4 castas se utilizaba para hacer a unos cuantos increíblemente ricos, pero a la mayoría de la gente increíblemente pobre, incluso intocable. Vi la estupidez de llevar la idea de no dañar hasta el punto de que se permitía que las serpientes hirieran a la gente. Empecé a darme cuenta de que la idea de meditación dichosa era una manera de complacer el yo celular, así como también era un camino de contacto con lo supremo. Lentamente empecé a incluir esas ideas en mis charlas diarias ante las personas que venían a escucharme. Pronto me visitó un grupo de brahmanes iracundos y exigentes. Insistían en que yo debería dejar de enseñarles a los ignorantes que se rebelaran contra aquello que era la norma del país. Alegaban que esa era la costumbre, y sin costumbres la gente se confundiría y se volvería violenta, y con la violencia se harían mucho daño. Lo que queréis decir es que si la gente alcanza la sabiduría, se librará del yugo de vosotros, quienes deseáis mantener el statu quo para vuestra propia comodidad y enriquecimiento, ¿no es así? Quizás ganamos un poco, dijo un brahmán taimado, pero lo pasamos a la gloria de Dios y a la comodidad de nuestros sacerdotes. Tú te beneficias de esta simple generosidad. Yo sí me beneficiaba. Me atendían bien en todos los monasterios de todo el país y me proporcionaban todas las comodidades que necesitaba un ser viviente. Pero me parecía que mis comodidades personales eran de ínfima importancia comparadas con las de los seres vivientes, principalmente la dignidad y los derechos humanos de millones de hindúes. Oré varios días sobre este asunto. Luego hablé claro contra esas creencias. En una semana
El grupo de aquellas personas sencillas que venían a escucharme creció de unos 100 a más de 2000. Se esparció el rumor y de todas las aldeas cercanas venían hombres a escuchar mi mensaje tan sencillo como era. Yo les decía: ningún hombre puede servir a dos maestros. ¿No es vuestro cuerpo el templo de lo Supremo? ¿No debería mantenerse limpio, sano, en buenas condiciones, bien alimentado? ¿Permitiréis vosotros entonces que este templo de lo Supremo sea un servidor de la costumbre? ¿Diréis que vuestro yo divino no debería comer las agradables hierbas que pase el ganado que no sacáis de vuestra huerta? ¿No debería vuestro camino estar libre de la serpiente mortífera a la que no queréis dañar? ¿Es esa serpiente más divina que vosotros mismos? ¿Debería haber rangos de divinidad? Si uno de vosotros es divino, ¿no sois todos divinos? ¿Cómo puede ser una divinidad intocable para otra divinidad? ¿Podéis contestarme eso? Es cierto que los mansos heredarán la tierra, pero los estúpidos perecerán, porque los mansos son de la tierra, la entienden y viven de ella y la aman, pero los estúpidos no desafían a aquello que profanaría sus templos sagrados, y no ahuyentan esas criaturas nocivas y dañinas que pueden matar al cuerpo. En el lapso de 3 semanas ya les hablaba a 3000, luego a 5000. Se estaba preparando una celebración gigantesca para celebrar mi 20º cumpleaños, porque las gentes sencillas habían llegado a amar mis palabras y habían difundido mi fama por todo mi sendero. Pero a diario los brahmanes se volvían más amenazantes. Primero me negaban el alojamiento en los monasterios. Segundo, no encontraba amigos al borde del camino, de modo que me alojaba en los hogares de aquellos que me invitaban, sin importar la casta. Entonces me hicieron comparecer ante los sacerdotes y me acusaron de los siguientes crímenes. 1. A despecho de Dios, ha enseñado que todos los hombres son iguales. 2. A despecho de la costumbre, ha enseñado que los animales no son sagrados. 3. A despecho de la razón, ha enseñado que los intocables son tan divinos como los brahmanes. 4. A despecho de la verdad, ha enseñado que el karma no es permanente. 5. A despecho del amor, ha enseñado que los brahmanes no son puros y perfectos. 6. A despecho de su entrenamiento, ha enseñado que todos los hombres tienen derecho a la vida, libertad de casta y cualquier felicidad que la carne pueda conocer. 7. A despecho de la enseñanza, ha enseñado que no es necesario un gurú para ayudarle al hombre a alcanzar lo supremo. 8. A despecho de los Vedas, ha enseñado que no hay ninguna ley que sea sagrada y divina. 9. A despecho de la ley del país, ha enseñado la resistencia a la autoridad y la abolición de las castas. 10. A despecho de la justicia, ha sugerido sacar comida de la tierra de los brahmanes para salvar las vidas de la gente común en tiempos de escasez. Cuando los sacerdotes gritones se callaron después de la lectura de cargos, un alto sacerdote se puso de pie y dijo: «Ahora decidamos su castigo». «Esperad», grité, «habéis leído los cargos, mas no los habéis probado. Presentad testigos que apoyen vuestra descabellada posición». «¿Veis?», exclamó una voz enfadada. «Se rebela incluso contra la ley de los sacerdotes. Es sabido que cuando decimos algo, es cierto, y ningún hombre puede pronunciarse en contra de ello y al mismo tiempo vivir». Con gran poder me llenó una onda de ira, pero permanecí en silencio mientras ellos hacían una farsa de la justicia y una triple farsa de la humanidad. Un sacerdote dijo: «Le quitaremos la joya del maestro, pero por compasión no lo someteremos a la ley del rey para que sea torturado y se le dé muerte lentamente. Compasivamente lo apedrearemos aquí y ahora, y a aquel que lance la piedra matadora
le espera una gran recompensa. Pero en el mismo momento en el que se elevaron las manos para arrojar las piedras, se pusieron de pie 3 hierofantes, cada uno vestido con la túnica y el gorro de los magos. Uno se puso delante de mí con los brazos en alto, pidiendo silencio y atención. Cuando los sacerdotes enloquecidos guardaron silencio, él dijo: «Yo soy Melchor, aquí está Gaspar y también Baltasar, y hemos venido de Persia a ver a este hombre. Si las acusaciones que le imputáis son ciertas, eso todavía no justifica vuestra ira. Si lo apedreáis, ¿no quebrantáis vuestra propia ley? ¿No traéis sobre cada uno de vosotros un mal karma? No intercedo por él, sino por vuestras almas eternas. Dejadlo en libertad y entregadlo a la ley secular». Gaspar y Baltasar se habían movido de tal manera que estaban de pie, como puntos de un triángulo enfrente de Melchor. Se veían imponentes y dominantes, mas no causaron impresión a los sacerdotes. A pesar de la petición, los hindúes estaban decididos a matarme con sus propias manos. Cuando esta intención era evidente, los persas levantaron un cetro adornado con joyas y pronunciaron 3 palabras imponentes. Al instante, las voces coléricas de los hindúes se silenciaron y parecían hacer gestos amenazadores en una representación muda. Entonces Melchor tomó mi brazo y me condujo en medio de los sacerdotes gesticulosos y enfadados, pero ninguno nos miraba, ninguno hablaba. Al borde del círculo miré hacia atrás y vi cómo los sacerdotes ferozmente lanzaban piedras a la nada. Cuando estábamos en un bosque a 100 pasos de distancia, alcancé a escuchar sus gritos violentos de triunfo y odio. Incluso pude escuchar el matraqueo de piedras que golpeaban unas sobre otras. Los 3 persas caminaron con rapidez y me llevaron a donde estaba a salvo. Aunque pasamos al lado de muchos sacerdotes, a lo largo de la vereda ninguno se dio cuenta ni nos hablaron. Después de muchas horas de camino a toda marcha, mis miembros físicos estaban demasiado cansados para responder. Melchor sacó su varilla mágica del bolsillo de su túnica, cerró sus ojos con profunda concentración y luego me tocó con la punta de la varilla. El roce fue corto y aparentemente únicamente en todo el centro de mi frente, pero un resplandor cálido de luz dorada pareció difundirse dentro de cada nervio y cada célula de mi ser. Me sentí radiante, vigoroso y fuerte. La energía que me habían drenado regresó a mí multiplicada por 1000. Incansablemente continuamos toda la noche, un día, otra noche, sin detenernos a buscar comida o agua. El paso rápido no me agotó, y mis acompañantes silenciosos no parecían conocer el significado de la fatiga. ¿Cuál era la magia que ellos ejecutaban? Mi curiosidad y mi mente trabajaban sobre esa pregunta. Nos habían hecho invisibles ante la multitud de sacerdotes enfadados y me habían llevado a un lugar seguro. Nos habían hecho invisibles ante aquellos que estaban en la vereda sin dejar pistas para que nos siguieran. Habían llenado mi cuerpo de energía inagotable, incluso de la energía del universo. Aún más, habían dejado algo frente a las piedras de la turba de sacerdotes que adecuadamente representaba mi forma física. Debió de haber sido así, pues de otro modo no habrían lanzado ninguna piedra, y se habría escuchado un grito de persecución. ¿Cómo habían ejecutado una magia así de maravillosa? Nos apresuramos y nos unimos a una caravana de mercaderes que estaban listos para partir hacia Persia, con abundantes mercancías. Luego me di cuenta de que Melchor era el dueño del contingente más suntuoso de la caravana, y que estaban esperando su regreso junto al río. Nos colocaron en tiendas individuales para descansar y quizás para ocultarnos.
mientras la caravana continuó su camino dejando atrás la tierra hindú. Cuando estábamos a salvo, la caravana se detuvo. Se armaron magníficas tiendas y nos reunimos para la gran fogata. Allí tuve la oportunidad de agradecerles que hubieran salvado mi vida. Baltasar era un hombre alto, delgado, de tez muy obscura, de ojos penetrantes de color tostado. Gaspar era corto, ancho, casi de mi estatura, de una frente ancha y tenía el aspecto de una gran sabiduría. Sus ojos eran castaño oscuros, pero le penetraban a uno hasta el alma cuando miraba. Melchor era grande, grande en todo sentido, con un pecho como de barril, frente amplia y ojos muy separados. Y no era tan alto como Baltasar, pero era más pesado. Por la intensidad de sus modales y el fervor de sus expresiones, me recordaba a mi amado primo Juan, quien me enteré se había retirado al desierto de Parán y llevaba la vida de un ermitaño santo. Melchor estaba emocionalmente en una explosión constante. Siempre tenía que estar activo. Su mente, como el relámpago de nubes impulsadas por el viento, saltaba y rutilaba en todas las direcciones. Parecía virtualmente devorar todo lo que tocaba. Cuando me salvasteis, usasteis magia que nos volvió invisibles y cambió la visión de la turba violenta. ¿Por medio de cuál método podría aprender esa magia? Hubo un silencio largo. Luego habló Gaspar. Su voz pura y sonora era como música agradable. Yeshua, el esenio de Nazar. Tal conocimiento es asequible solamente a aquellos que han pasado por la religión externa de los zaratustrianos y han entrado en la religión secreta que está más allá de aquella. Solo entonces puede uno estar listo para que le digan dónde, cómo y cuándo puede aprender esa magia. Dentro de unos días cumpliré los 20. ¿Quedan suficientes días en mi vida? Sí, hay mucho peligro. La voz de Baltasar era más grave, pero tenía una pizca de dialecto que le daba más importancia a cada palabra que expresaba. He enfrentado algunos peligros, dije. No lo he hecho muy bien ni de una manera muy sabia, pero si en esa búsqueda se debe de cruzar un río, que así sea. No se habló más, pero a medida que los días se convertían en semanas, nosotros 4 llegamos a comunicarnos por medio de la voz melodiosa del pensamiento. Mi juicio falso por parte de los brahmanes había tenido lugar en el monasterio de Benar, localizado en la mitad del recorrido del Santo Ganges, en la confluencia con el riachuelo Benar. En las semanas que siguieron viramos al sur en un rizo y regresamos al Ganges. Seguimos hacia el norte del poniente hasta Kanpur y luego otros 10 días hasta Jaipur. Entonces tomamos los senderos escarpados de Lahore y seguimos hacia el norte cruzando las montañas hasta el valle del río Indo, al occidente de Kashmir. Allí pasamos muchos días en Peshawara, una aldea comercial sobre el Indo. Luego bajamos por el Indo hacia el sur. Después de 20 días salimos del valle y yo sabía que mi iniciación en los misterios persas vendría pronto o me sería negada. Cuando por fin abandonamos la caravana a pie, sabía que nos dirigíamos a la cueva sagrada de Bokhara. Estos días no se habían desperdiciado para mi entrenamiento. Cuando Melchor o uno de los otros maestros estaba ocupado negociando o cargando, siempre había uno conmigo. Cuando estábamos sobre la marcha, Melchor pasaba mucho tiempo conmigo. Mi instrucción era continua. Se imbuía por medio del pensamiento y el uso de unas cuantas palabras bien escogidas. Se prolongaba aún durante las horas de sueño, cuando fuera que eso sucediera. Muchas veces viajábamos de noche, ya fuera para escapar del sol ardiente o para estar en una aldea mercante un día especial de mercado. Pero finalmente estábamos en el sendero hacia las cámaras de iniciación sagrada de los misterios de Mitras,
Hijo de Dios, nacido de una virgen en un humilde pesebre de piedra. Durante las semanas de nuestro viaje y mi entrenamiento aprendí mucho, y sabía que me esperaba mucho esfuerzo. Con todo, no estaba del todo esperando lo que sucedió cuando abandonamos el agradable valle para pasar a las montañas altas y llegar de repente a una grieta sorprendentemente profunda. Melchor se detuvo frente a la hendidura de la montaña. Tenía 1000 pies de profundidad y era tan rocosa y abrupta que ni siquiera el musgo crecía sobre sus lados verticales. Yeshua, el esenio de Nazar, en tu iniciación te verás cara a cara con la poderosa grieta llamada Shimbat, que ningún ser humano puede cruzar. ¿Cómo la cruzarás? Sin esperar mi respuesta, siguió su camino por la vereda. Yo me quedé allí reflexionando sobre la pregunta, mirando a las profundidades del abismo que había delante de mí. Mi cabeza estaba un poco mareada a causa del pensamiento de cruzar obstáculos tan imposibles desde el punto de vista físico. Confundido, viré para seguir por la vereda y escuché a Baltasar que se rió fuertemente detrás de mí. «Se puede hacer», dijo. «Es muy sencillo. Mira, te mostraré». Las rocas que estaban bajo mis pies no eran muy seguras, de modo que di 3 pasos hacia rocas sólidas y viré. Pero Baltasar no estaba en el camino. Me invadió una nueva clase de emoción, algo próximo al pánico y a la confusión. Pero su risa profunda salió del lado lejano del abismo y yo miré con sorpresa. Estaba caminando por una vereda al otro lado, mirándome con una sonrisa amplia sobre su delgado rostro. «Creo que no estabas observando», dijo alegremente. «Al hombre puede escapársele el camino al cielo si observa las rocas que hay debajo de sus pies. Ahora observa con cuidado». Su cuerpo parecía vibrar y brillar, luego desapareció como una llama que se apaga lentamente. Donde mi alegre y amado amigo estaba hace un momento, ahora solo había rocas desnudas. Habló luego detrás de mí, y yo giré para localizarlo 20 pasos por encima de mí sobre la vereda. ¿Ves? Es muy simple. Luego se rió alegremente y siguió caminando por la vereda. Yo caminé detrás de mis 3 tutores magos, y mi corazón latía de esperanza y desespero. Había aprendido mucho, pero parecía haber mucho más que aprender. Y en verdad mucho había que aprender en los meses siguientes. Había una base similar en el pensamiento de los druidas y el de los persas. En común creían que sus misterios databan de los primeros tiempos del hombre, pero los magos aceptaban un desarrollo especial logrado por un supuesto ser humano llamado Zaratustra. Los magos rendían servicio al aire libre, sosteniendo, al igual que los druidas, que Dios era un ser inmaterial y no podía estar confinado a un edificio hecho por el hombre, que los cielos eran una cubierta sublime para un templo para el uso de su divinidad. Los magos construían sus templos sobre las cimas de las montañas. Los construían en círculos de piedra irregulares que no habían sido labradas o moldeadas por el hombre. El fuego también era sagrado para los magos. Una vez cuando la túnica de Baltasar se encendió en una fogata, yo traté de apagar el fuego. Me detuvo con una orden. Se quitó la túnica y dejó que las llamas la consumieran. «Pero pudiste haberlo apagado a pisotones», grité yo. «El fuego representa a Dios. Hay que dejar que se haga su voluntad en todas las cosas». Durante todos nuestros viajes ellos nunca apagaban el fuego. No permitían que le cayera agua al fuego, y ningún hombre se atrevía a escupir en la dirección de las llamas, porque los magos, al igual que los druidas, adoraban al sol como representante del Espíritu de Dios. Al fuego terrenal lo adoraban como representante del sol. Ningún fuego se debía apagar por ningún medio.
La noche que acampamos frente a la enorme entrada de la cueva de Bacara, me dijeron que era menester que me examinaran en cuanto a mi disponibilidad de ingresar a la iniciación en los misterios sagrados persas, y que debía contestar todas las preguntas de los 3 maestros satisfactoriamente. Fui precavido, porque aunque mis amigos eran benignos en su comportamiento físico, eran impetuosos en su fuerza espiritual. Sabía que mientras me dieran lo que quisiera en el plano físico, ellos exigirían las respuestas espirituales y específicas a sus preguntas sondeadoras. Gaspar me hizo la primera pregunta. ¿Quién es Zaratustra y cuál es su importancia en la creencia de los magos? Antes de que pudiera empezar a contestar, vi los grupos silenciosos de sacerdotes magos que se agrupaban alrededor de la fogata. Se sentaron en silencio absoluto durante toda la noche, todo el día siguiente e incluso durante toda la noche siguiente. Calculé que había más de 900 que escuchaban cada palabra de mis detalladas respuestas. Se dice que Zaratustra es el hombre que estableció los ritos sagrados de los magos conocidos de Persia, Media y la antigua Caldea. Se dice que vivió hace unos 1000 años, pero esto no puede ser enteramente cierto. Ese Zaratustra pudo haber sido el último de una serie larga de seres inspirados, porque en el Cesatir, la colección de libros más antigua de los magos, se nos enseña que hay 14 grandes profetas del magianismo y que Zaratustra es el número 13 de la lista. ¿Quién será entonces el número 14? Zaratustra entonces debe de haber sido el nombre dado a una serie entera de legisladores divinamente iluminados. Puede que un conjunto de muchas figuras históricas lo hayan convertido en una figura mítica y poderosa, pero por lo menos es soberbiamente metafísico, pues su mismo nombre significa muchas cosas tales como adorador de las estrellas, imagen de las cosas secretas, moldeador de formas vivientes a partir del fuego escondido. De todas estas me gusta la última, porque dentro del hombre yace el fuego escondido del ser divino, aquel que puede dar vida a formas vivientes. Desde este fuego es digno de veneración en verdad. Zaratustra nació en la forma física más reciente de Purushaspa y Dugdova, y fue el tercero de 5 hijos. Se le llamó Spitama, y se dice que nació por concepción inmaculada, porque Purushaspa, durante un rito sagrado, bebió el ahomo santo, y Dugdova concibió sin haber conocido hombre. Toda la naturaleza se regocijó con el nacimiento de Spitama Zaratustra, a sabiendas de que él se convertiría en un ser divino. Él mismo se rió en el momento de su nacimiento, porque solamente él, entre todos los hombres, vio al momento de su nacimiento su Pravashi, su forma espiritual, su doble etérico, y frente a frente había aprendido de ella sabiduría divina. Nota del editor. El jaomo del mago era la misma bebida sagrada del jugo soma de los hindúes, y se decía que era una bebida misteriosa de los dioses prohibida para el hombre. Zaratustra produjo los libros sagrados, los gatas. Contenían los himnos y cánticos de los sabios más antiguos. Y el Vendidad narró la historia de la creación y en forma muy detallada mostró cómo los sacerdotes y la gente deben realizar los ritos religiosos. En el momento del nacimiento de este avatar divino, su cabeza de bebé vibraba de una manera tan fuerte que apartaba cualquier mano que se le colocara encima. Todos los malos buscaron su destrucción. Un catrap cruel, usando sus poderes reales, ordenó que todos los niños recién nacidos fueran asesinados, con el fin de acabar con el niño del que las profecías decían que destruiría la adoración idólatra y el sacerdocio de los hechiceros. Pero ni los demonios más taimados pudieron destruir al niño divino, y el catrap, Dursarobo, quedó muerto por el mismísimo pensamiento de destrucción que había enviado.
A los 7 era un niño precoz, muy brillante y erudito. Fue entregado a los magos para que fuera instruido en los misterios de la religión verdadera, y a los escasos 15 años fue iniciado en la verdadera fe de las edades. A los 20 años de edad, sorprendentemente a mi edad, Zaratustra se fue a ayunar y a meditar en el extenso desierto persa. Aquí lo alimentaron los maestros invisibles y vivía de un queso misterioso que nunca envejecía. Vivió en una caverna profunda, en una montaña sagrada, quizás en esta cueva sagrada de Bokhara. Allí, día y noche, estaba rodeado de anillos de fuego, a través de los cuales solo podía pasar el profeta. Después de pruebas difíciles y exámenes, empezó su ministerio a los 30 años. Curó a muchos y en uno de sus milagros hizo que el mar se partiera para que sus seguidores pudieran cruzar por tierra seca y así escapar de la ira de un catrap. Se dice que le llegó su primera visión en el amanecer de un 5 de mayo mientras estaba sentado al lado de un río hermoso. El celestial bohumano, mensajero del alto Dios, le ordenó desechar el cuerpo físico y seguirlo al cielo. Esto Zaratustra lo hizo y fue elevado hasta la presencia de Ahura Mazda, el Dios eterno, y de sus labios recibió las verdades eternas y doctrinas exactas que más tarde debía enseñar. Después de otras 6 visiones como esta, fue iniciado en todos los misterios divinos, y luego lo dejaron para que se enfrentara a todas las tentaciones. Finalmente salió victorioso y después de 12 años de ministerio, convirtió a su religión al rey Vishtashpa. Esto lo hizo cuando se apareció en la corte atravesando el techo, llevando un cubo de fuego en una mano y un cetro de madera de ciprés en la otra. Durante 3 días fue interrogado por los sacerdotes y filósofos, y de todo este interrogatorio salió airoso. Finalmente convirtió a todo el país, y viajó por Egipto, India, Grecia, donde hizo muchos milagros, especialmente la curación de la ceguera. Por último fue asesinado por un turco despiadado, cuando ejecutaba sus ritos sagrados en el templo de Mushadar. Se dice que de la constelación de Orión bajó una gran llama y se llevó los restos mortales de Zaratustra y lo llevó de regreso a los cielos estrellados de donde había bajado para sufrir y morir por toda la humanidad. Me detuve y esperé. Luego Baltasar preguntó delicadamente: ¿excluiste intencionalmente los libros escritos por Zaratustra? No. Hubo 4 libros escritos por el gran profeta de los magos. Uno fue el misterio de la astrología, otro sobre normas morales, uno sobre obediencia política y el otro sobre el espíritu y Dios. Se dice que los videntes místicos saben que estos libros están escondidos en una gran caverna que está en la parte más alta de las inaccesibles montañas Tian Shan. Los escritos originales se conservan en tablillas de piedra y se dice que fueron misteriosa y secretamente inscritos por lenguas de llama sagrada. Estas tablillas se conocerán y serán la ley de la tierra en una época lejana cuando el mundo de los hombres sea lo suficientemente sabio como para vivir de acuerdo con la religión y pueda interpretar el mensaje sagrado. Se dice además que estos escritos fueron en verdad la ley de los medos y los persas que no cambia. Dudé un momento, y de los sacerdotes que estaban detrás de mí salió una lengua de fuego de color azul blanco, de la misma forma que había sucedido tantas veces con mi amado padre José de Nazar. Sentí la onda de gozo, pero sabía que tenía que apresurarme a llenar el vacío de conocimiento. Se dice que Zaratustra trajo desde Los Ángeles los divinos gatas de la Vesta, el libro sagrado. Originalmente fueron escritos sobre 12,000 pieles en una lengua secreta y sagrada de los ángeles, y fueron encuadernados con ribetes de oro. Se dice que estos escritos acompañaron al hombre en la época en la cual
Él solamente tenía trato con códigos físicos literales y restringidos, y se convirtieron en la ley del desarrollo moral y espiritual. Nombra a los dioses, defínelos en tus propias palabras y explica la filosofía de los magos del mundo. Era la voz de Melchor durante la segunda noche del interrogatorio, porque entre tanto me habían hecho muchas preguntas. Empecemos por el principio. Para el mago, en la vida del hombre todo se explica por medio del buen pensar, buenos hechos, buena palabra y la santidad del fuego. Mientras que para el hombre común estas cosas parecen limitadas a la condición del hombre, en la mente del verdadero mago no son más que símbolos de condición divina. El pensamiento divino es la extensión de la vida de la esencia divina hacia todas las cosas y toda la vida. Los buenos hechos o la actividad creativa se simboliza por medio de una línea que se extiende en unión indefinida con su propio yo. Eso es un círculo. La buena palabra se halla en un maestro Dios que luego explicaré. Detrás de la filosofía del mago está la prueba del buen pensamiento, la extensión absoluta del ser divino que se convierte en Dios en el espacio o el círculo ilimitado de aquello que es desconocido e incognoscible. Con todo, ese hombre puede tener un nombre con el cual identificar a este Dios desconocido e incognoscible. A este primer principio inalterado e inmutable se llama Seroana Akerne. De este inmanifiesto, de este incognoscible eternamente, sale el Creador manifestado físicamente, el glorioso, radiante, poderoso Ahura Mazda. Él es el espacio convertido en algo objetivo, visualizado, como una entidad física gigantesca. Se cree que Seroana Akerne, el abismo insondable, lo incognoscible, la oscuridad 3 veces más profunda, tiene dentro de sí por siempre el poder de virar hacia afuera y manifestarse como naturaleza, así como el pensamiento del hombre que vira hacia afuera se hace manifiesto en la actividad. De vez en cuando sale de este eternamente inmanifiesto eterno el magnífico Ahura Mazda, también conocido como el Logos o la palabra convertida en lo físico o la palabra hecha carne. Pero después de un tiempo debe retirarse hacia el eternamente incognoscible. Entonces se dice que cuando el mundo es inmanifiesto es Seroana Akerne y cuando es manifiesto es Ahura Mazda. Si comprendemos lo incognoscible, tenemos que hacerlo más visible al hombre. Se representa entonces a Ahura Mazda como una trinidad, un triángulo resplandeciendo en la oscuridad eterna de lo eterno. En esta simbología, Ahura es la sabiduría. Mazda es el vehículo que transportó esa sabiduría. Cuando se combinan, representan la luz del conocimiento que se manifiesta ante el mundo creado, pero cuando la luz se manifiesta dentro de la oscuridad, da origen al combate y a la rivalidad del contraste. Surge entonces el principio de la maldad, porque la oscuridad eterna debe siempre buscar y devorar la luz eterna. Así fue que Ahura Mazda, lo radiante y glorioso, moviéndose dentro del espacio o la oscuridad, formó el universo más grande y se encarnó a sí misma en partes luminosas de todo el universo. Finalmente se manifestó como el sol, al que los magos llaman Ormuzd. Cuando Ormuzd, el sol, como luz exteriorizada, lucha contra la oscuridad para sostener la luz y vida del mundo, tanto la materia como el espíritu nacen a la vida. Cuando el espíritu se une con la materia, se crean las formas, pero el conflicto eterno, el combate de la eternidad, debe encontrarse dentro de todas las formas, incluyendo a la humanidad. En el hombre el conflicto tiene lugar entre el yo de luz y el yo bajo de la carne. La serpiente de la destrucción nace de este mundo material, elemental, inferior e indecoroso. Cuando Ahura Mazda crea, Ahriman contracrea.
Cuando Ahura Mazda hace cosas vivientes, Ahriman crea sombras o cuerpos dentro de los cuales están encarcelados los principios luminosos y eternos del espíritu. Se forma una trinidad de Ahura Mazda, o aquello que es radiante y espiritual, Hormuz, aquello que es radiante y material, y de Ahriman, aquello que es sombrío y físico. Tenemos entonces la Trinidad del hombre como creador, preservador y destructor. Se dice que Ahura Mazda, a partir de su naturaleza espiritual y su sustancia, creó 6 seres secundarios, quienes combinados con ella componen los 7 grandes del septenario. Estos son llamados Amesha Spentas por los magos, pero en otras religiones se les conoce como los 7 dioses del primer amanecer, Dhyana Budas, Elohim, constructores del mundo, etc. En todas las religiones hay 7. Estos 7 dioses crearon el mundo del ser. Ellos son el espectro, ellos son los 7 planetas, ellos son los que edificaron los 7 cielos, así como las 7 tierras, uno por cada uno de estos Amesha Spentas. Ahura Mazda encarnó en el primer cielo y envió sus 6 regentes. Luego encarnó en el más bajo de los mundos y envió 6 manifestaciones, las que dieron origen a cada uno de los continentes. Los Amesha Spentas son por lo tanto los guardianes divinos de la tierra, señores del tiempo y señores de las divisiones del espacio. Pero Ahriman enviaba una sombra cada vez que Ahura Mazda enviaba su poder. Así se crearon 6 demonios que actuaron como absorbentes o adversarios de los 6 principios divinos, de modo que surgieron los 7 pecados mortales en oposición a las 7 virtudes cardinales. Los Amesha Spentas, o atributos de Ahura Mazda, son estos. Primero, Boi Maná, buen pensamiento. A veces se dice que es benevolencia. Segundo, Asha, es decir, perfección correcta o divina. Tercero, Spenta Armaiti, piedad o armonía divina. Cuarto, Haurbatat, o salvación por divina gracia. Quinto, Ameretat, sabiduría que produce inmortalidad. Sexto, Shatra, soberanía magnífica, aunque no se menciona como uno de los originales. Hay un séptimo grandioso, el Dios mediador, Sarosh, quien es la obediencia divina, un espíritu mensajero. Sarosh, hijo de Ahura Mazda, es el intermediario entre Dios y el hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Él guió la instrucción del avatar Zaratustra, de modo que se formó una nueva Trinidad. Ahura Mazda, el Logos manifestante, primer principio del nuevo triunvirato, que es una triada creadora de poder. Sarosh, el Mesías, la palabra hecha carne, el Hijo nacido del soplo del primer principio de la creación, quien también es el segundo Logos dentro de esta Trinidad de creación. Y Zaratustra, que encarna como la palabra hecha carne, sobre el cual la palabra de Dios, el Mesías Sarosh, desciende, convirtiéndolo así al hombre carnal en la imagen perfecta de Dios. El hombre se creó de la Virgen Celestial durante los primeros 6 días de la creación. El mundo se crea periódicamente y dura 12,000 años. Al final de cada gran periodo de tiempo viene el diluvio y Ahura Mazda hace que todas las cosas regresen a la naturaleza primitiva, al pensamiento no pensado, al hecho inactivo, a la palabra inmanifiesta. Allá duermen y flotan en el abismo eterno y sirven como base de los Amesha Spentas que descansan, pues el universo es absorbido por la oscuridad eterna, Seroana Akerne. Cuando se manifiestan los 7 Amesha Spentas, encarnan en el hombre. Esto lo hacen como 7 cuerpos místicos, como 7 órganos maestros, como 7 principios perdurables. ¿Cuánto tiempo durará el combate entre lo bueno y lo malo? Hasta que la verdad se establezca en todas las cosas para todos los tiempos.
Aunque la humanidad crece bien en sabiduría, todavía habrá combate hasta que la verdad llegue a morar. La sabiduría es el fuego misterioso dentro del pensamiento del hombre y está simbolizada por medio de la llama en el altar zaratustriano y permanece prendida para siempre. La verdad, como llama viviente, consume todos los elementos bajos, así como el fuego consume la madera y las cosas materiales. Cuando por fin la verdad reine tan libre como el fuego, los elementos inferiores serán consumidos y la obra de Ahriman será destruida para siempre. Después de 3 días de esfuerzo mental constante, me detuve y me permití un pensamiento fugaz, en el sentido de que había visto señales de orgullo y aprobación sobre los rostros de Melchor, Gaspar y Baltasar, pero mi sensación de júbilo fue efímera e interrumpida por la voz estridente y la risa áspera que ya conocía. Escacus gritó desde algún lugar entre la multitud: «Cuéntanos sobre la Virgen Celestial, cuéntanos sobre la Virgen del mundo». Estaba alarmado, no, ciertamente aturdido, porque no sabía nada sobre este símbolo que había pasado tan fácilmente por mi entrenamiento y que había sido aceptado sin cuestionarse ni examinarse. Después de una pausa dije en un tono cansado: «Realmente no sé nada sobre la Virgen Celestial del mundo». De 1000 gargantas salió un rumor de consentimiento. En los rostros que alcancé a ver había un gesto de disgusto, pero la voz regañona cortó de entre todos ellos y golpeó mis respuestas internas y las convirtió en una resonancia inválida, como una ruda mano sobre un arpa a medio terminar. «¿Por qué no? Tú la devoraste con tus ojos desde la cubierta del Britannian, cuando navegabas hacia el río Bru. ¿Por qué no lo sabes todo sobre ella?». Esas preguntas irritantes me dejaron desesperado, temblando en medio de la confusión interior y la frustración, aunque el sol persa me chamuscaba de calor, pero Melchor se me acercó como si no hubiera escuchado las palabras de Escacus, las palabras odiosas que investigaban mis sueños de la muchacha dorada. «Has pasado tu examen de 3 días, Yeshua el Esenio de Nazar. Te toca ahora ser tentado severamente en el desierto, como lo fue todo candidato antes de ti. Irás al desierto durante 80 días para enfrentarte a 50 tentaciones irresistibles al hombre. Si regresas victorioso, podrás entonces entrar en la cueva sagrada de Bocara para pasar por las pruebas difíciles de nuestros misterios. Entrégame tu capa, tu fardo y todas tus pertenencias. No hables ni una palabra, pues debes pasar estos 80 días en completo silencio mientras buscas el significado del ser hasta los confines del tiempo. Vete ahora. Si es la voluntad de Dios, encontrarás agua y comida. Si Él no lo quiere, ningún hombre te socorrerá». Viré y caminé a tientas por las colinas desiertas de ese lugar salvaje. No estaba confundido en cuanto a la posibilidad de sobrevivir a aquellos 80 días, sino en cuanto a por qué Escacus, precisamente Escacus, estaba allí y sabía mi secreto más íntimo. Me agazapé contra el tronco de un enebro en medio del desespero y lloré. Mientras lloraba repasé toda mi vida y sus momentos perdidos, sus momentos amargos y crueles. Después de haber pasado por todas esas pruebas difíciles, ¿estaba yo más cerca de la verdad? ¿Tenía razón en verdad mi madre cuando insistía en que yo no era el hijo carnal de José? Realmente no sabía la respuesta. ¿Cuál era el tercer modo de nacimiento virgen? En verdad no lo sabía. ¿Cuál era el significado de las piedras inútiles de Caer Gaur? En verdad no lo sabía. ¿Por qué podía sanar a los muertos de la cobra rey una vez y fracasar otra? En verdad no lo sabía. ¿Por qué había renunciado a la joya del maestro de los esenios de Nazar? ¿Por qué me habían quitado la espada del maestro de los druidas? ¿Y precisamente Escacus? ¿Por qué retuvo él tantos de mis derechos? ¿Por qué me perseguía por todo el mundo? ¿Por qué me habían tratado con tanta crueldad en el barco,
con el permiso tácito de mi tío? En verdad no lo sabía. ¿Por qué me habían llevado ante un juicio falso de monjes enloquecidos que solo querían mi muerte? En verdad no lo sabía. ¿Cuál había sido el significado del hierofante que explotó y salió de la forma de Sita y creó su propia imagen? ¿Cuál? ¿Cuál era en verdad? En un cambio de emoción bastante perverso, de repente ya no me importaba. Despreciaba todas las cosas que había deseado, despreciaba el tiempo perdido, ya ni me importaba cómo se cruzaba el abismo intransitable, solamente quería los placeres animales, las cosas físicas de la vida. Me volví socarrón y taimado. Con la destreza de un león caminé por un valle hasta llegar a una fuente que salía a chorros de la boca de una cueva. Con una piedra de fricción encendí un palo seco. Luego encendí una vela para explorar la cueva poco profunda. Escogí un lugar y con piedras punzantes corté árboles jóvenes para hacer una cama que llené con ramitas de árboles. Luego encontré una arboleda cercana de árbol de pan y una cantidad de árboles de miel del desierto, los que temprano en la mañana, antes de que el sol seque el rocío, producen una savia rica que protege sus delicadas ramas contra la humedad. Bajando por la ladera había un cultivo de baya hueca, llamada así porque la pepita en la vaina seca castañetea al viento como una cáscara hueca. Pero la vaina verde y la pepita seca son nutritivas y buenas para comer. Antes de la puesta del sol yo ya había satisfecho mis necesidades físicas y había cortado y llevado a mi cueva suficiente madera para quemar día y noche durante un mes entero. Entonces me senté para disfrutar de mi comodidad física y me desaté en lágrimas. Con qué rapidez se saciaba y satisfacía lo físico, pero, oh, cuán largo tiempo presionaba lo espiritual sobre mi corazón, mi mente, mi vida. Lloré amargamente hasta que me quedé dormido bajo la fragancia de mi frondosa cama y soñé con la muchacha dorada. Pero incluso mis sueños, mis momentos preciosos con ella, habían dado la vuelta. Soñé que estaba enfermo, casi de muerte, con una fiebre que rugía en mi sangre. Ella vino a mí, me cuidó y me dio alimentos y la sanación cálida de su amor. Cuando desperté ya se había ido, quizás nunca había estado allí. No obstante, la mayor parte de la madera ya no estaba. Las hojas verdes sobre las que yacía se estaban marchitando y tenían un color amarillento. ¿Cuánto tiempo había estado enfermo? ¿Había estado en verdad la muchacha dorada allí? Ni eso lo sabía. Durante muchos días me senté a tomar el sol todo lo que podía y comía. Durante esos días fui una nada mental, un trapo húmedo que había caído al suelo. Lentamente mi fuerza regresó y los sonidos de los pájaros eran agradables en lugar de molestos. En ese momento me senté erguido con una súbita claridad mental. Las canciones de los pájaros no habían cambiado, solamente mi reacción a esas canciones. No obstante, me pareció que pasaron de ser sonidos fastidiosos y disonantes a sonidos de agradable concordancia y armonía. Reflexioné sobre esto y lentamente regresé a mi deseo ardiente del conocimiento que vendría de mi iniciación en los misterios persas. Medité mucho sobre los sucesos de mi vida y sobre Dios el Eterno. Me sorprendí cuando vino alguien a llevarme de regreso a Bokhara. Habían pasado 34 días cuando él llegó y llegué a la conclusión de que mi fiebre debió haber durado 46 días. 46 días de fiebre para alguien que podía curar a otros. 46 días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En verdad, ¿por qué una enfermedad? ¿No debería el sanador sanarse a sí mismo antes de la enfermedad? Sin decir una palabra seguía mi guía por la cueva, pues me habían impuesto el silencio hasta que hubiera pasado la iniciación en Bokhara.
Melchor, Gaspar y Baltasar me esperaban a la entrada de la cueva circular y gigantesca, y ordenaron que me bañaran con agua, fuego, miel, y luego de nuevo con agua. Me pusieron una túnica blanca sencilla. De los pies me quitaron las sandalias, pues este lugar era santo y no debía ser pisado por pies calzados con piel de animal. Cuando estuve listo, los tambores y las flautas empezaron a tocar un aire cadencioso, y en procesión entramos a la cueva sagrada de Bocara. Bocara, qué fiesta de poder y belleza tan encantadora para unos ojos cansados del desierto. La cueva era un círculo enorme y representaba el universo sostenido por 3 grandes columnas llamadas eternidad, fecundidad y autoridad. Todo el paraíso subterráneo estaba cubierto de oro e incrustado con joyas tan maravillosas que incluso mis guías se detenían a admirarlas. De las piedras preciosas salían 1.000.000 de rayos y bañaban con un arco iris de colores la fuente de mármol que estaba en el centro. En todo el centro del arco clave del techo en forma de cúpula había una piedra preciosa tan grande y bella que mirarla producía dolor en los ojos. Era el símbolo del sol y brillaba casi como aquel. Alrededor de este centro estaban los planetas celestiales pintados en oro sobre un fondo de azul empíreo. Desde este vívido espacio estaba delineado todo el círculo del zodíaco, repujado en oro, y observé que predominaban los signos de Tauro y Leo, mientras el sol y la luna sobresalían por encima de ellos. Alrededor del cielo estrellado, organizada para el conocimiento del hombre, había una decoración compuesta de símbolos que representaban cada uno de los elementos y principios conocidos en la naturaleza. La procesión se dispersó hacia el interior de la caverna, dejándome parado en la parte superior de la escalinata con Melchor. Él se movió hacia adentro y yo lo seguí, pero me recibió la punta de una espada que penetró mi piel al lado izquierdo del pecho. Miré hacia abajo sorprendido y vi que salía sangre alrededor de la hoja afilada. Una voz ordenó: «Detente aquí y espera un rato con mucha paciencia. Por aquí no puede pasar ningún hombre que no posea la virtud que puede resistir a las tentaciones del mundo. Yo soy Melchor, rey de las fabulosas montañas. Hablo a favor de este candidato y garantizo que posee tal virtud. Quédate, espera otro rato. No puede pasar ninguno que no tenga la capacidad y la disponibilidad para dedicarse al estudio de la verdadera filosofía. Yo soy Baltasar, rey de las serpientes. Hablo a favor de este candidato y garantizo que tiene la dedicación a la verdad y a la filosofía. Quédate. Espera otro rato. No puede pasar por aquí ninguno que no viva con corazón, mente y almas fijas sobre la deidad suprema y sus obras excelsas de contemplación pura y continua. Yo soy Gaspar, rey de los iniciados del águila. Hablo a favor de este candidato y garantizo que tiene esa adoración constante a Dios. Quédate y espera otro rato y otro rato, porque un individuo así debe estar necesariamente acorazado de una armadura encantada que ningún objeto de ninguna clase pueda atravesar. Si este es como vosotros lo garantizáis, es inexpugnable, y esta espada no puede tocarlo, lastimarlo o hacerlo sangrar. Por lo tanto, la prueba será esta: si cae una gota de sangre sobre estas brillantes escalas de mármol, será rechazado y vosotros 3 expulsados de este lugar sagrado, donde nunca antes se ha dicho una mentira sin que haya sido castigada». Una tras otra las voces solemnes repitieron 3 veces: «Él es así como lo hemos garantizado. Está acorazado de una armadura inexpugnable. No puede sangrar. No aparecerá ninguna herida. No caerá sangre. Retira tu espada». Cada vez que pronunciaban las palabras yo miraba la hoja que penetraba mi piel y carne. Podía sentirla arañando contra mis costillas por encima del corazón,
pero sentí que el sonido de las palabras que hacían eco en la cueva me elevaba y era como si el mensaje sobre mi inexpugnabilidad se repitiera 1000 veces. De repente retiraron la espada. Miré la hendidura en la carne que bullía con sangre, pero justamente cuando miraba sentí que el poder de mi propia mente le ordenaba a la herida que sanara y que se absorbiera la sangre. Vi cómo la curación sucedía. Al alzar los ojos vi que súbitamente las llamas azul blancas, ya tan familiares, se retiraban hacia las cabezas de los 3 maestros persas. Me preguntaba si mi pecho sangriento se había curado por mi propia destreza o por el poder de los maestros. Cuando los hierofantes estaban convencidos de que se había logrado la curación, sonó una canción alegre y los sacerdotes felices me alzaron y me llevaron 7 veces alrededor de la cueva, acompañados por un cantar festivo. Entonces me desnudaron y de nuevo me bañaron con agua, fuego, miel y luego agua. Acto seguido me vistieron para el peligro y la lucha. Se acercó uno vestido de simorg, un ave similar al águila, pero del tamaño de unas 30. Me habían dicho por medio de la canción y la pantomima que el simorg había vivido varias edades antes que Adán y que había visto todas las diferentes especies de seres que habían habitado el mundo desde antes de la creación del hombre. El simorg reinó como la reina de Kaf, sobre la cual sabía que significaba las cumbres del ser que convertían todas las cosas físicas en esencias espirituales. Guiado por esta reina del habla eterna, me entregaron talismanes para protegerme de los encuentros con monstruos espantosos que tratarían de detener mi progreso a la perfección espiritual. Entre estos estaba el sello del monarca del mundo, que le daba a su poseedor dominio sobre todos los elementales, los demonios y todo lo que fue creado. Sabía que era el símbolo de ese regalo lo que me había hecho similar al sol del cual emanaban todas aquellas criaturas. Otro talismán era el Zipper, un escudo que me protegía contra todas las cosas materiales. También la espada llameante, la espada de Dios, llamada Tik Atish, el símbolo del poder insaciable y el alma inconquistable. Así que preparado contra todos los hechizos y armado contra todos los males posibles, fui hacia las cavernas subterráneas y pasé por 7 pasos de iniciación, cada uno diseñado para hacer que mi ser espiritual se colocara por encima de mi ser físico. Me abrí paso entre las bestias que aullaban y que salían de todas partes y me infligían mordeduras severas y rasguños. El guía callado me llevó entre lobos que aullaban y leones que rugían. Me atacó un grupo de perros salvajes y hambrientos. Sabía que estos representaban las bestias de la carne de las que había que zafarse o destruirlas. Entramos en la oscuridad y mi guía Simorg me dijo que debería ahora representar el papel de Tamuras, un rey persa antiguo que inclinó el peso de su combate hacia el lado de lo bueno en la eterna batalla contra la maldad. Hombro a hombro, luchamos hacia nuestra meta y finalmente llegamos al símbolo de la montaña Kaf y liberamos del cautiverio a Peri Merjan, que representaba el espíritu del hombre, pero el espíritu liberado del cuerpo físico. Pronto estuve exhausto debido a la batalla continua y a la prisa, pero el paso no disminuyó después de horas de mucho esfuerzo en las cuales vi claramente que yo era el símbolo de Mitra, hijo de Dios, nacido de virgen, mediador entre Dios y el hombre, salvador de la humanidad. Yo era Mitra, Dios secreto de los persas, y se esperaba que tuviera todos los poderes que él tenía. Después de un pasaje difícil por una de las bóvedas, llegamos a una fuente bañada de luz y nos sentamos a descansar. Más tarde escuché el sonido de pasos. Melchor, Gaspar y Baltasar venían a nosotros, vestidos con túnicas hermosas y sonriendo. Expresaron palabras de ánimo y éxito.
Gaspar tomó de su cuello la joya del maestro de Persia y la colocó alrededor de mi cuello. Yo sentí una embestida interior de máximo gozo. Miré a los ojos de Melchor y no estaba sonriendo. Había en él algo que me recordaba a Escacus. De su bolsa sacó una enorme y mortal cobra rey, abrió mi túnica y arrojó la serpiente sobre mi pecho. Nota del editor. La montaña Kaf. Esta parece ser una montaña fabulosa sobre la cual todos los seres viven para siempre. El impacto de terror al sentir la serpiente sobre mi pecho rasgó cada célula de mi ser. No podía respirar, no me podía mover, no podía pensar. Mi corazón se comprimió y pareció moverse hacia el centro de mi pecho. Luego subió por la columna y se estrelló contra mi cabeza en un chubasco de luz blanco-azul. Sentí el golpe súbito en la parte posterior de la cabeza que ya antes había sentido. En aquel momento el amor, el gozo y la adoración me tuvieron embelesado con la belleza. Ahora el temor, la confusión y el horror me tenían embelesado con el terror. Con todo, el efecto era el mismo. De repente estaba tanto por encima de la fuente como sentado sobre su base y podía verme a mí mismo. El asombro se concentró alrededor del asombro, porque no vi uno de mis yo radiantes, sino dos. Estaba consciente de que tenía visión desde 3 lugares diferentes a la vez. Fue tan grande mi sorpresa que olvidé el terror, el temor, y simplemente me maravillé de esta cosa fantástica. Allí estaba la gloria aún más grandiosa. Allí estaba un suceso aún más agradable, una experiencia aún más espiritual. Y no quería que se me fuera ese momento. Sentí que la serpiente se deslizaba por mi pecho hacia el hombro. Y desde 3 lugares vi su cabeza encapuchada entrelazándose frente a mis mismísimos ojos. No me importaba, por una experiencia como esta, que espere la muerte. Valía la pena cambiarlo todo por esta experiencia. Desde mi temor y esfuerzo intenso, de repente conocí otra vez el mismo amor universal, el conocimiento abrumador de que yo era la serpiente y que la serpiente era yo, que yo era Dios y Dios era yo. Sentí el gozo sublime de toda la perfección, aun cuando la cabeza con colmillos definía su camino a escasos 12 centímetros de mis ojos físicos. Me deleité en el momento, lo retuve contra el tiempo retrocediendo, no por el peligro, sino brillando con amor, incluso por la muerte que estaba frente a mis ojos. Lentamente la cobra se asentó de nuevo sobre mi pecho, calmada por los pensamientos de amor. Desde otros 2 ángulos vi cómo mis manos la buscaron. La sacaron de la ropa que la cubría y con suavidad coloqué su cuerpo enroscado sobre mi cabeza física. Unos minutos después la cobra se arrastró de mi cabeza a mi hombro y luego pasó a la fuente de mármol. En ese momento conocí una extraña sensación de pérdida que afectaba mi alma y carne y que me dejó llorando. En ese momento se abrieron las puertas de otra bóveda y los 2 cuerpos espirituales dieron volteretas para caer en mi forma física. Me exhortaron a que me pusiera de pie y continuara, y de nuevo entré en una agitación de tensión y batalla. Por fin habíamos conquistado a todos nuestros enemigos y nos llevaron a la bella cámara conocida como la Gruta Sagrada o Elysium, el lugar de paz. Al otro lado de la gruta estaba el archimago que nos hizo una señal. Observamos mientras se construía ante nosotros el puente de los suspiros a través de Chimbat, el abismo eterno. Los que habían sido buenos podían cruzar el puente, pero aquellos que habían sido malos eran empujados al vasto abismo y a los horrores de un infierno eterno. Cuando terminó esta pantomima se retiró el puente estrecho y se cerró la puerta de piedra que había detrás de nosotros. Nos quedamos parados al borde de un abismo tan profundo que ningún hombre podría volver a salir, y tan ancho que ningún hombre podría saltarlo con garrocha. No obstante, el archimago nos hizo la señal de que continuáramos.
Era nuestra señal para cruzar el abismo o morir sobre el estrecho saliente. ¿No era nuestra situación igual a la del espíritu dentro del cuerpo físico? ¿No tenía que cruzar el gran abismo desde lo material hasta lo espiritual? ¿Saltar con garrocha el enorme abismo o morir dentro de los confines del cuerpo? El Simorg, mi guía, me dijo al oído: así como el hombre radiante se lleva dentro del hombre carnal, el hombre físico se puede llevar sobre el hombre espiritual. Ahora sabes cómo cruzar el abismo. Diciendo eso, desplegó sus alas poderosas y en un momento estaba al otro lado del abismo, dejándome solo. Mientras lo observaba, llegaron asistentes que le ayudaron a salir de su traje pesado. Entonces vi a Escacus y escuché su risa ronca cuando pateó el traje y caminó hacia la entrada de la cueva. ¡Qué duda tan entumecedora me asaltó! ¿Podría ser acertado su consejo? ¿No me había sacado a la fuerza del Britannin? ¿No había bromeado con mi secreto más íntimamente guardado? Con todo, ¿no me había llevado a salvo a través de todos los combates y de los perros que aullaban? Hice que mi mente se quedara quieta, le ordené a mi corazón que se comprimiera e induje al cargador de luz a que subiera por mi columna para estrellarse contra mi cerebro. El golpe sobre el cráneo fue suave, pero los dos cuerpos radiantes flotaron por encima del abismo. Dispuse que uno fuera al otro lado y que el otro se quedara junto a mí. Luego dispuse que los dos me obligaran a cruzar el abismo. Con esta preparación di un paso desde el borde hacia la nada del abismo. No me caí, pero me tambaleé como un borracho a medida que di los 23 pasos hasta el otro borde del precipicio. Entonces, rendido del cansancio, me desplomé sobre las piedras llorando de alborozo y de gozo supremo. A mi alrededor estallaron unos himnos triunfales tan bellos que el mundo entero parecía estar celebrando mi éxito. Desde algún lugar, pudo haber sido desde los lugares más apartados de la caverna o de las profundidades de la grata memoria de mi corazón, y escuché la voz de mi padre que decía: «Este es mi hijo engendrado por el Espíritu, con el cual estoy muy complacido». El archimago vino hacia mí con sus brazos extendidos, brillando de felicidad. Hijo mío, tú mereces llegar a ser el símbolo eterno de Mitra. Amigo, compañero, ser espiritual del hombre, venid, ungid estos miembros cansados y hastiados con aceites y perfumes sagrados, y con el aceite sagrado de Van. De aquí en adelante y para siempre llevará el título de el ungido. Cuando estaban ungiendo mi carne regocijada con el aceite sagrado de Van, él se detuvo a mi lado y dijo: «Yeshua el ungido, escucha el último gran secreto de los misterios persas, el último gran enigma del mundo. Escucha y ten bien presentes estas palabras que fueron expresadas por hombres que vivieron hace 10,000 años, exactamente como tú las escuchas ahora. En una época aparecerá sobre esta tierra un gran profeta, un vidente, un avatar de Dios mismo. Será el hijo de una virgen impoluta que no ha conocido hombre. El nacimiento de este ungido será proclamado por una estrella nueva y brillante que viajará a través de los cielos y que resplandecerá con el brillo de un sol pequeño al mediodía. Mirad bien y manteneos bien preparados para viajar, porque esto puede suceder en vuestro tiempo. Si seguís esta estrella sobrenatural hasta que se quede suspendida en el cielo, encontraréis sobre la tierra a este recién nacido. Os ordeno que a este niño le ofrezcáis los presentes más exquisitos de incienso, oro y mirra sutil. Este niño, cuando llegue a la condición de hombre, será el Salvador del mundo». Absorbí cada una de las palabras sagradas dentro de las mismísimas células de mi corazón y del tejido de mi mente, para poder reflexionar largo tiempo sobre ellas durante los días extraños que vendrían. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, favor de dar pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Es gratis.
Muchas gracias y hasta la próxima.